Buenas noches a todos, les habla Nelson Albarracín, docente de Comercio Exterior 2. Si por favor me podrían confirmar que están recibiendo el audio y la presentación de manera correcta. Muy bien, buenas noches a todos. Un gusto volverlos a ver. Enseguida comenzamos. Bien, comenzamos entonces. Si tuvieran alguna dificultad en la recepción, pues por favor abran sus micrófonos y nos dan a conocer. Como les había mencionado anteriormente, pues tenemos en el proceso de exportación la contracara o la otra parte, que es el de la importación. Entonces son dos partes de un mismo proceso. Lo que para nosotros es exportación, para el otro país es importación. Y lo que para el otro país, el país extranjero, es una exportación, para nosotros es una importación. Por esa razón es necesario analizar los dos procesos. Como les había comentado, tenemos una gran cantidad de reglamentos que están orientados a las actividades aduaneras en cada uno de los regímenes. En este caso, digamos, se trata de un reglamento que es el reglamento para el despacho de menor cuantía. Si recuerdan ustedes, habíamos mencionado que tenemos dos tipos de importadores. Uno al que denominamos el importador habitual y otro al que denominamos importador de menor cuantía. Lo mismo ocurre en las exportaciones. Está el exportador habitual y está el exportador no habitual. Se aplican, digamos, para poder, digamos, diferenciar dos actividades que en el primer caso, digamos, puede ser los montos con los cuales se comercia y por lo tanto el control que también van a merecer cada una de estas actividades. Entonces, ¿a qué denominamos menor cuantía? Menor cuantía denominamos a aquel importador que se registra y que tiene un límite para importar. El límite es de $4,000.
al año, de enero a diciembre. Es decir, es como una cuota. Tiene entonces ese monto como límite para exportar del 1 de enero al 31 de diciembre. Puede hacerlo en montos que no superen la cifra de $2,000. Por esas razones que se llama menor cuantía. La menor cuantía entonces tiene un límite. Entonces relacionamos las dos cosas. El importador no habitual tiene un límite de enero a diciembre de $4,000 para poder exportar, para poder importar. ¿Sí? Entonces, el importador no habitual tiene un límite de $4,000 de enero a diciembre para poder realizar sus importaciones. Ahora, este procedimiento está reglamentado por una gran cantidad de normativas relacionadas con lo que significa, por ejemplo, el tráfico entre las diferentes fronteras y que han dado lugar a acuerdos internacionales. Estos acuerdos internacionales pueden establecer, por ejemplo, áreas de control integrado, como las que se dan, por ejemplo, en las fronteras con Argentina y en la frontera con Brasil. También tenemos un control integrado con Perú en Desaguadero. ¿Esto qué quiere decir? Que las dos aduanas van a actuar de manera conjunta, van a comunicarse para poder, digamos, realizar estas actividades de manera mucho más expedita. Por ejemplo, si yo soy un importador y estoy trayendo harina, que es lo que consume nuestra población, harina de trigo, entonces voy a poder registrar en Argentina una determinada cantidad de esta mercancía, que en este caso específico no va a superar los $3,500, no puede superar, porque el acuerdo es para ese límite. En Argentina ya se realizan todos los controles de la mercancía, de la documentación, del medio de transporte, y como es un área de control integrado, entonces le pasan toda esa información a la aduana boliviana. Por lo tanto, todo lo que sale legalmente de Argentina no tiene ninguna dificultad en su ingreso a Bolivia. Pero aquí tenemos una paradoja, ¿no? Les habíamos mencionado que, de acuerdo a los tratados internacionales, en el caso específico de lo que es el Mercosur, las mercancías que tienen certificado de origen argentino pueden ingresar a Bolivia sin el pago del gravamen arancelario. Sin embargo, ustedes han debido notar que la aduana está batiendo récords en el comiso de alimentos. Estamos hablando de harina, vino, aceites, mantecas, gran cantidad de comestibles argentinos que vienen de contrabando. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que, digamos que se arriesga la gente solamente por evitar el trámite de conseguir un certificado de origen en Argentina? Entonces, yo soy un importador que conoce la norma, conoce el tratado internacional y voy a comercializar productos argentinos. Yo sé que hay un tratado que es el Mercosur que ya me exensiona dentro de este acuerdo el 100% del gravamen arancelario. Es decir, que no voy a pagar el impuesto a las importaciones, que se llama gravamen arancelario. Lo que sí voy a pagar es el impuesto al valor agregado.
el 14.94%, pero que puede ser recuperado contablemente, es como crédito fiscal. ¿Ya? El momento de poder hacer mis declaraciones, puedo yo obtener un determinado crédito fiscal con esta póliza de importación, por la que yo voy a decir he pagado. Por lo tanto, hay un 14.94% que manejo contablemente como crédito fiscal. Entonces, esto me va a dar una opción de poder transitar con productos argentinos que tengan certificado de origen de manera libre. Lo que pasa es que este contrabando generalmente se da a través del contrabando hormiga, se elude el pago de impuestos pasando la frontera en pequeñas cantidades, acumulando esta mercancía en el lado boliviano, lo suben a un camión, digamos, una gran cantidad de mercancías y pasan, ¿no es cierto?, tratando de eludir todos los controles. Entonces, eso es lo que, digamos, se ha convertido en una rutina para los contrabandistas, pero que sin embargo podían evitarse el trajín, digamos, de estar huyendo de los controles aduaneros si es que pudieran aplicar esta norma, ¿no? Y tener un contador que les oriente de manera adecuada. Entonces, tenemos como este tipo de acuerdos internacionales y también tenemos, en el caso de la Comunidad Andina de Naciones, por ejemplo, normativas sobre la valoración de las mercancías. ¿Bien? Para la importación, hay discusiones que se pueden entablar con la aduana nacional a momento de realizar la valoración de las mercancías. Entonces, acá recordarles que cuando la aduana hace un control, lo hace a través de un sistema de riesgos. Esto también es parte del conocimiento y la tecnología aduanera. Es el 80% que va a venir a canal verde y 20% que va a venir a canal rojo o amarillo. Es decir, esos son los parámetros, ¿no? Esos son los parámetros. Entonces, un importador tiene el 20% de probabilidad que su mercancía sea revisada documental o físicamente. Y tiene el 80% de probabilidad de que su mercancía salga sin ninguna revisión adicional. Es decir, con canal verde. Esto, digamos, son las probabilidades. Para este 20% que pasa control de la aduana nacional, se le aplica también un control del valor. ¿Eso qué significa? Que se revisa si es que su declaración, su factura, su documentación está sustentando el precio realmente pagado o por pagar. Ese es el término que se utiliza en esta resolución 1684. El precio realmente pagado por pagar. Si es que la aduana tiene alguna sospecha y dice, señores, acá tenemos un valor que usted está declarando, pero quisiera que por favor me muestre pruebas, más pruebas de lo que estamos viendo acá en los documentos, queremos más pruebas de que este precio es el real, el que efectivamente han transado entre comprador y vendedor. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar también otros elementos que cuando nosotros vayamos a realizar una importación debemos tener en cuenta. Debemos tener la capacidad para poder respaldar el precio que estamos declarando. ¿Bien? Entonces, para poder sustentar el precio que yo estoy declarando en la aduana, tengo que utilizar el respaldo, por ejemplo, del sistema bancario. ¿Ya? Para poder utilizar el respaldo del sistema bancario,
tengo que tener un documento que es una factura y tengo que tener un pago realizado a través del sistema bancario que pueda relacionar ese pago con la factura. Entonces, cuando yo realizo el pago a través del sistema bancario, tengo que poner pago por la factura número tantos, 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 y punto. Ya he relacionado el pago con la factura. Entonces, es una prueba. No se olviden ustedes que el sistema SWIFT es un sistema de rastreo de pagos y del dinero a nivel mundial y es válido también en la aduana. ¿Ya? Entonces, ese documento que me lo da el banco y que dice, bueno, usted ha depositado a esta otra cuenta que es el del vendedor un determinado monto, entonces es una prueba, ¿ya? Que en cualquier instancia de apelación, ponte que la aduana se ponga terca, entonces yo puedo utilizar ese documento que es válido internacionalmente y también ante una instancia de apelación. Primer documento. Segundo documento que también es válido, pues es una cotización, una proforma. Decirle, señor, antes de la transacción, ¿no es cierto? Puedo hacer una cotización a través de un correo electrónico o a través de un catálogo que tengan los proveedores. Entonces, estos catálogos son digitales y son también impresos, pero sirven. Ahí están declarando, digamos, el precio. Pueden indicar el precio a minorista, a mayorista. Nosotros estamos comprando a uno de esos precios y es otra forma de decir las actuaciones previas a la transacción. Señor, ¿a cuánto me va a vender? Eso lo tenemos que documentar. Otro, digamos, elemento de prueba, ¿no es cierto? Las cotizaciones, las proformas. Entonces, cuando el importador no tiene estos respaldos, cuando va y compra en cash, por ejemplo, una determinada cantidad de dinero en su bolsillo y, bueno, dice, aquí está. No está realizando una transacción a través del sistema bancario. No puede probar que esa cantidad que está pagando es la que está declarando. O sea, la aduana puede dudar, ¿cierto? Pero ahí está la factura es suficiente prueba. Sí, es cierto. Entonces, en estos casos se puede también pedir una certificación de autenticidad al proveedor, ¿no es cierto? Es decirle, señor, certifíqueme por favor aquí, no me creen que este es el precio realmente pagado. Se puede obtener una certificación, pero ya es un poco más complicado. Se puede entonces realizar las transacciones, pero hay que tomar en cuenta que cuando la aduana entra a revisión, entonces va a pedir pruebas. Nosotros tenemos que probar. Ahora estamos analizando este proceso de importación debido a que, como sabemos, es la otra cara de la exportación, ¿no? Luego está toda la normativa nacional que se refiere, digamos, a lo que es el pago de tributos. La Ley General de Aduanas, el reglamento de la Ley General de Aduanas, el Código Tributario, el reglamento del Código Tributario. Todos estos documentos están en la dirección de la Aduana Nacional y normativa, ¿cierto? O en legislación. Entonces, en esas pestañas van a poder encontrar los últimos documentos que han sido elaborados para poder, digamos, marcar la cancha, ¿no es cierto? Y eso significa que nosotros tendríamos que estudiarlos y analizarlos también. Y acá tenemos, digamos, una definición de lo que habíamos mencionado ya anteriormente. Menor cuantía. ¿A qué nos referimos exactamente con menor cuantía? Menor cuantía es, digamos, una definición de un tipo de operación dentro de lo que es la importación, pero que establece un monto específico. Menor cuantía quiere decir, en este caso, hasta $2,000. Transacciones hasta $2,000. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer una menor cuantía a través del aeropuerto, mando carga desde cualquier parte del mundo,
mando carga y la declaro por hasta $2,000, entonces es menor cuantía. ¿Ya? Eso lo puede hacer un importador no habitual. Cuando sobrepaso estos límites, ya tengo que realizarlo a través de un despacho general, señor. Para poder realizar un despacho general, por lo tanto, voy a necesitar la asistencia de una agencia despachante de aduanas y me va a pedir que yo tenga un NIT, me va a pedir que yo tenga una inscripción como registro de empresa, como elementos básicos para poder inscribirme en la aduana nacional como importador ya habitual. Estoy sobrepasando un determinado monto. Pero bueno, habíamos indicado entonces que cuando voy a ser no habitual, tengo un límite hasta los $4,000 anuales, ¿no es cierto? Bien, entonces, menor cuantía está relacionado con el importador habitual y con el importador no habitual. Menor cuantía se refiere entonces principalmente a un determinado monto. ¿Ya? Este monto es hasta $2,000 en todas las importaciones, excepto en la frontera con Argentina. En la frontera con Argentina se acordó que menor cuantía sea hasta $3,500. ¿Ya? Esto con la finalidad, digamos, obviamente, de favorecer a Argentina para que pueda realizar sus exportaciones y por lo tanto, digamos, en este caso hay esa preferencia. Se declaró menor cuantía en Argentina hasta los $3,500. Pero sigue manteniéndose ese límite, ¿no es cierto? Si voy a importar menor cuantía como importador no habitual, con $3,500 de importación, pues ya prácticamente estoy llegando a mi límite de $4,000. ¿No? Ahora, si soy importador habitual, puedo realizar una menor cuantía y no tener problemas, porque el importador habitual no tiene límites en las cantidades y valores de importación. ¿Ya? Entonces, ahí están los montos. Menor cuantía significa hasta $2,000, excepto en la frontera con Argentina, que es hasta $3,500. Ahora, el nuevo reglamento tiene algunos elementos que son novedosos. En el nuevo reglamento que ha sido aprobado justamente el año pasado, se establecieron las formalidades para la aplicación de menor cuantía a través del SUMA. Es decir, ahora está todo integrado en un solo sistema. ¿Sí? Se establecieron a través del sistema cuáles son los requisitos para poder hacer menor cuantía y todos estos datos que yo les paso, digamos, sobre los montos, ya los va controlando el sistema. Entonces, si yo sobrepaso los $4,000 al año, voy a tener que cambiarme a importador habitual. ¿No es cierto? Ahora, estos $4,000 los puedo dividir en pequeñas importaciones de $500, lo puedo dividir en importaciones de $1,000, hasta los 4,000. Entonces, el sistema, el SUMA, va controlando eso, ¿no es cierto? Que las importaciones que yo realice para menor cuantía no superen esos $4,000. Ahora, ustedes han debido ver que hay empresas, por ejemplo, las proveedoras de repuestos de automóviles, ¿no? Que realizan también importaciones de menor cuantía y son importadores habituales. Esto lo hacen con la finalidad de conseguir ese repuesto, pues que es difícil de conseguir en el mercado, pero que en los grandes almacenes del exterior sí los consiguen. Entonces esas piezas que son, digamos, posibles de importar a través de correo expreso, a través de envíos especiales,
entonces se los puede conseguir. Y como son, digamos, repuestos que le permiten funcionar a un automóvil, pues en muchos casos se logra hacer, digamos, una gran cantidad de menor cuantía por parte de un importador de repuestos para autos, ¿no es cierto? Ahí solamente la característica de menor cuantía es para montos que son menores a 2.000. Si es un importador habitual, puedes realizar muchas transacciones de menor cuantía. Entonces, menor cuantía es algo así como un subsistema, ¿no? Un subsistema. En el caso de los envíos postales, ustedes han debido ver que hay muchas transacciones que se realizan a través de las empresas que transportan correspondencia. Hay empresas internacionales de courier, pero también lo hacen a través de postal, ¿no es cierto? La oficina postal. Hay oficinas de la aduana que están a cargo, digamos, del control de toda la correspondencia que circula a través, digamos, de los envíos postales, ¿no? Hay algunos casos, por ejemplo, en los que se establece que este tránsito, ese tráfico de mercancías tiene pues límites, ¿no? Tiene límites como los que ya vamos a ver. Si yo lo voy a enviar por vía postal, como postal, ¿cierto? Entonces, el examen de la aduana, en este caso del tráfico postal, es para ver si hay mercancía de valor, ¿no? Si es que hay mercancía de valor, pues interviene para poder obtener los impuestos, si es que sobrepasan determinados límites, ¿no? Ahora también hay otro elemento para la importación de menor cuantía. Se incorpora el examen previo. Este es un mecanismo, o sea, cuando no hay suficiente información en los documentos para poder hacer el despacho, entonces la aduana y el importador se ponen de acuerdo. Dicen, eh, ¿es metal o es plástico duro el producto que usted está trayendo, ¿no? Entonces, ¿cómo está constituido? ¿Cuál es el valor exacto de esta mercancía? Entonces, el importador o también a solicitud de la administración se puede hacer un examen previo. Dice, muy bien, vamos a la, a la empresa que en este caso es la concesionaria del depósito aduanero y hagamos la revisión, ¿no es cierto? Entonces, el aduana y el importador, o puede ser con la agencia despachante de aduanas, a veces también están autorizadas las cámaras de comercio, por ejemplo, para poder estar presentes, para que se haga un procedimiento adecuado, van a ver la mercancía, ¿no es cierto? A verla, a tocarla, a palparla, o hacer los análisis que sean convenientes para poder determinar que se está realizando una declaración de impuestos correcta. A eso se le llama examen previo, antes de que la mercancía sea despachada por parte de la aduana nacional hacia el levante, ¿no? No se olviden que para poder empezar con este proceso ya la declaración de importación pues ya ha sido pagada, ¿cierto? Entonces, acá pues existe ese mecanismo, se puede solicitar un examen previo si es que la aduana está dudando y viendo la mercancía solucionamos o salimos de dudas, ¿no es cierto? Salimos de dudas viendo la mercancía, analizándola de manera física. Entonces, para eso hay este mecanismo que se llama examen previo y que en este caso también se está habilitando para los despachos de menor cuantía. También hay una formalidad en el caso del sorteo de canal, como ya les había indicado. En este caso también las mercancías que son sometidas al despacho de menor cuantía van a ser sorteadas a canal, ¿no? Canal verde, amarillo, rojo.
Cuando es rojo, pues hay que revisar la mercancía sí o sí. También se van a cumplir los parámetros 80-20%, ¿no? Y se incorpora la autorización del levante en el despacho de menor cuantía. Este mecanismo es cuando se da el levante, significa que la aduana terminó de hacer todo el proceso y se le da levante, quiere decir que se le abren las puertas para que el importador pueda recoger su mercancía y se la pueda llevar, ¿ya? Entonces tiene un determinado plazo también para poder llevársela sin ningún problema, porque ya tiene levante, es decir, que la aduana o le ha dado canal verde o en la revisión ya ha, digamos, ha logrado en la revisión establecer que no hay mayores actuaciones. Por lo tanto, se le da el levante. Esas son las características de lo nuevo, digamos, en lo que se refiere al despacho de menor cuantía aprobado el 2021. En términos generales, la menor cuantía, por lo tanto, es una modalidad de despacho de importación, establecida principalmente por el monto a importar. Como se había indicado, menor cuantía es hasta $2,000. Cuando se dice, bueno, es necesario cumplir con las formalidades aduaneras, significa que tiene que presentar la documentación, básicamente, para que se pueda controlar el ingreso de esa mercancía, ¿no? ¿Quiénes van a poder hacer despachos de menor cuantía? Pueden hacer las administraciones aduaneras de frontera, interior, aeropuertos. Intervienen las áreas de control integrado, como se había mencionado, las aduanas coordinan. El CEFRO, los centros fronterizos, el CEBAF, como el que es el centro digamos, de control entre Perú y Bolivia, las aduanas postales y los puertos fluviales, donde también pueden ingresar o salir mercancías, ¿no? Entonces sí tenemos puerto, pero tenemos puerto fluvial, ¿no? Principalmente, bueno, el único puerto que tenemos es el puerto que está en Puerto Suárez, el puerto Jennifer, donde tenemos el control también aduanero para que puedan ingresar o salir mercancías, ¿no? En el caso específico, por lo tanto, se trata de que estas importaciones de menor cuantía puedan ingresar a territorio nacional con el pago de impuestos, ¿no? Ahora, cuando es menor cuantía, no se exige un documento que se llama Manifiesto Internacional de Carga, ¿ya? O Manifiesto Específico Terrestre, porque cuando es transportado de manera, digamos, rudimentaria, puede venir por vías peatonales, ¿no? Como ocurre en el caso de la frontera con Perú. Vienen en bicicletas, vienen en triciclos, vienen en buses de pasajeros o en embarcaciones fluviales pequeñas. Por lo tanto, no es necesario un manifiesto de carga, ¿no? Cruzan el río en un botecito o pues pueden venir también, como está acá, en triciclos. Esos triciclos que ustedes han debido ver en desaguadero, ¿no es cierto? Puedo traer una gran cantidad de mercancías por un valor que no supere los 2,000 y puedo entrar a la aduana con mi bicicleta y hacer mi declaración de importación, ¿no? Ocurre también, por ejemplo, lo que importamos de Perú son textiles en grandes cantidades, también comestibles, como por ejemplo los mariscos. Entonces, en estos casos es necesario que eh, la aduana controle solamente la mercancía, ¿no? Ya no hay manifiesto de carga.
también se va a aplicar a mercancías que tengan un valor de 2.000 o hasta 3.500, como ya les he indicado. Y estos $3.500 es el límite para las áreas de control integrado. Ya solamente pueden entrar a control integrado en Salvador Maza, Yacuiba, en la frontera Villazón, La Quiaca y en Bermejo, Aguas Blancas. También se aplica, como ya les había mencionado anteriormente, se aplica la menor cuantía para las encomiendas postales y envíos urgentes de la Agencia Boliviana de Correos. Cuando son, cuando vienen por correspondencia, la aduana controla que su valor no sea más de $100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una franquicia cuando viene la mercancía por vía, digamos, de alguna agencia de correos. Tenemos una franquicia. La franquicia es hasta $100. O sea que cuando me envían un juguete que vale $40, entonces puedo utilizar una franquicia, ¿no es cierto? La franquicia significa que me están enviando por correspondencia postal un juguete que no supere los $100, ¿no? Y a su vez se puede transportar a través de correos valores de mercancías que no superen los $1.000 a través de correo postal, para que sea considerado menor cuantía, no debe superar los 40 kilogramos, ¿ya? Tampoco debe superar el 1,50 m en cualquiera de sus dimensiones o de 3 metros en el perímetro de su diámetro, ¿ya? Esos son los límites para que pueda transportarse a través de las agencias de correos, como envíos urgentes, por ejemplo, ¿no? EMS. Resulta claro que por eso es que la correspondencia, digamos, tiene esta característica, ¿no? Entonces, cuando se supera la franquicia de los $100, pero no supera los $1.000, se puede pagar menor cuantía. Es decir, bueno, sí, hay un juguete que llega a costar $500, entonces, pues, pago impuestos, ¿no? Pago impuestos, pero lo hago dentro de esta modalidad de despacho que es de menor cuantía. Y tiene que cumplir los otros requisitos, ¿no? Entonces, algo que cueste, por ejemplo, estas cifras de $500, $800, por ejemplo, son los jueguitos, ¿no? Los Ataris, los 4K, los videojuegos, etcétera, que pueden tener costos, los PlayStation, por ejemplo, ¿no? Que pueden llegar a costar hasta $1.000. En esos casos, digamos, bueno, no se superan los 40 kilogramos y su dimensión no supera tampoco el 1,50 m. Ahora, mercancías cuyo valor exceda la franquicia establecida para el régimen de viajeros, es decir, cuando sobrepase la franquicia de $1.000, no debe exceder los $2.000. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estoy viniendo de, digamos, como pasajero, estoy retornando de Brasil, lo mismo que cuando retorno, digamos, a través de vía aérea, tengo una franquicia, yo como pasajero, ¿ya? Como pasajero tengo una franquicia de hasta $1.000. Puedo traer mercancía hasta $1.000, ¿ya? Sin exceder el monto de los $2.000 y el peso de estos 40 kilogramos. Entonces, cuando se sobrepasa esta franquicia, no debo exceder los $2.000 y me aplican la menor cuantía. Eso quiere decir que pago en ese momento el impuesto y me llevo la mercancía luego de pagar el impuesto, ¿no es cierto? En cambio, cuando el valor supera los $2.000 o los $3.500 en la frontera con Argentina,
ya se procede con el despacho general de importación, es decir, que tengo que contratar una agencia despachante de aduanas y tengo que proceder como, digamos, como un despacho general. Ahí, digamos, tengo ya que esperar, voy a pagar impuestos también, pero voy a pagar impuestos sobre el total, ya no tengo franquicia, sobre el total. La franquicia ha desaparecido, ¿no es cierto? Si traigo, digamos, eh, mercancías por valor de $2,500, entonces voy a pagar impuestos por los $2,500. En cambio, si traigo mercancía con equipaje acompañado, retornando del extranjero por avión o por vía terrestre, si traigo mercancía de hasta $2,000, entonces me aplican una franquicia de $1,000 y solo pago impuestos por los $1,000 adicionales hasta llegar a los 2,000, ¿no es cierto? Entonces, esos son los elementos que se tienen que tomar en cuenta para poder aplicar la menor cuantía. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna duda o han estado en algún viaje viendo y observando alguno de estos procedimientos, pues por favor nos los hacen conocer o levantan la mano para que podamos cederle el micrófono. ¿Ya? ¿Cómo se hace una declaración de menor cuantía? Pues una declaración de menor cuantía la va a hacer una persona que está inscrita en el sistema de la aduana nacional como operador de menor cuantía en este caso. Entonces entro por internet a la página de la aduana nacional con mi carnet de identidad y ya estoy inscrito. No es necesario nada más, como importador no habitual. Y puedo elaborar una importación de menor cuantía. Si yo no sé hacerlo, pues la aduana generalmente tiene elementos o personal que me ayuda a realizar o a elaborar esa declaración de importación de menor cuantía, ¿no? En este caso, digamos, lleva esta sigla, dice DIM-S, es Declaración de Importación Simplificada, por eso lleva el término de DIM-S, ¿no? De menor cuantía. Ahora, para la importación inclusive de menor cuantía, tengo que tener documentos. Tengo que tener mi factura, tengo que tener todos los elementos necesarios, ¿no? Aquí, como vemos, el segundo elemento, pues es necesario que esté registrado en el sistema de la aduana. Es necesario que esté registrado, me puedo registrar como ya habíamos indicado, de manera ágil en la página de la aduana nacional, ¿no? De manera opcional, digamos, ¿no? Cuando, bueno, pero ahí está la mercancía, generalmente la ven los aduaneros y el mismo declarante están portando la mercancía, entonces cuando venga, digamos, en equipaje no arribado o venga en un segundo contingente, entonces puede declarar y decir, sí, estoy trayendo un PlayStation y la aduana dice, no, ese PlayStation cuesta $1,500 y le dice, no, mi factura es de $500 porque este es otro modelo. Entonces puede solicitar el examen previo hasta que llegue esa mercancía. Ahora, cuando se superan esos montos o esas dimensiones, como que hemos indicado, se superan los 40 kilos, digamos, entonces la aduana va a retener esa mercancía y la retención tiene que emitir un formulario de retención de equipaje, ¿no? Este formulario, que se denomina formulario de retención de equipaje, es el formulario 114 y indica que se ha sobrepasado los $2,000 y que por lo tanto tiene que ir a un despacho general. Se completa la información en la declaración de importación de menor cuantía, cuando no se tienen mayores objeciones, y se lo hace a través del sistema de la aduana, el sistema único. Esto lo hace en frontera, ¿no es cierto? Estoy trayendo
un televisor para mi uso personal que cuesta $1,500, entonces voy a pagar impuestos por $500. Voy a hacer una declaración de importación por $500 y lo voy a presentar en ese momento al encargado de la aduana nacional, en este caso al técnico, ¿no? Y el técnico va a decir, muy bien, la declaración está correctamente elaborada, se ha elaborado con la subpartida arancelaria, bien, y por lo tanto, pues, se le da levante, ¿cierto? Ya se aprueba la declaración de importación simplificada y se pase con su televisor de $1,500, ¿no? Ahora, acá tenemos, digamos, este otro elemento que debemos tomar en cuenta, que cuando nosotros pagamos ya impuestos, pues no hay ninguna objeción para que se pueda eh, importar con una determinada mercancía, ¿sí? Entonces el técnico acepta mi declaración de importación y me dice, muy bien, señor, aquí está su televisor, acá está su declaración de importación simplificada y puede pasar, ¿no es cierto? Entonces voy a internar mi televisor de $1,500 habiendo pagado impuestos solamente por 500, ¿no? En esos casos, digamos, vale la pena. Pero tenemos también esta otra restricción, ¿no es cierto? Que no puede sobrepasar los 40 kilos. Por eso es que en cada aeropuerto van a encontrarse desbalances, ¿no? ¿Cuál es la labor que tiene el técnico en una declaración de importación? Pues el técnico, cuando está en frontera, cuando está en aeropuerto y ve una declaración de importación, tiene que revisar para ver si está llenado de manera correcta, si la factura corresponde a la que se está adjuntando. Entonces puede dar ahí el ok, ¿no es cierto? Va a revisar entonces la factura o la nota de venta o el otro documento que sea sustento de esa compra que se ha realizado en el exterior, perdón, en el exterior del país, ¿no? El documento de identificación del pasajero, las certificaciones y o autorizaciones previas cuando corresponde. Por ejemplo, estoy trayendo ropa nueva, ¿no? Pero estoy trayendo, digamos, para hacer comercio. Entonces puedo hacer una declaración de importación simplificada. El monto que estoy trayendo es $500. No entra en mi franquicia porque estoy trayendo directamente para comercializar, ¿no? Estoy trayendo 2 docenas de vestidos de novias, digamos, que estaban en súper oferta en el exterior. No sobrepasa el valor de los $2,000 y voy a hacer una declaración de importación. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma dice que cuando traemos textiles, ropa del exterior, debemos tener una autorización previa. Ahí está, ¿no es cierto? Por ejemplo, todos los que importan ropa de China tienen que tener una autorización previa. ¿Qué es una autorización previa? Pues es una autorización antes de que la mercancía ingrese, ¿ya? Entonces estoy trayendo un contenedor de ropa desde China y tengo que ir al Ministerio de, de Industrias para que a través de sus oficinas me dé una autorización previa. Le tengo que decir, desde China me está llegando un contenedor con 500 chamarras, 2,000 pantalones, 5,000 camisas y todo el detalle de lo que estoy comprando. Entonces el ministerio dice, muy bien, tienes autorización previa. Se paga, digamos, 250 bolivianos. A eso se le denomina autorización previa.
que el Estado te diga puede ingresar con esa mercancía. Ahora, cuando es menor cuantía, hay un decreto que establece, digamos, que las importaciones de menor cuantía están exentas de la presentación de esta autorización. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo esté importando estos vestidos de novia que son nuevos, ropa usada tampoco se puede traer, estos vestidos de novia yo voy a pagar impuestos, pero me están diciendo que como es menor cuantía, no necesito presentar la autorización previa. Entonces, por eso es que hay una definición de autorización previa, ¿no es cierto? Para que, como ya se ha definido, en autorización previa los textiles pagan impuestos, pero no presentan la autorización previa. ¿Ya? Ahí es importante tomarlo en cuenta. Es importante tomarlo en cuenta porque hay mercancías que sí necesitan certificaciones. ¿Ya? Y en este caso, por el hecho de ser menor cuantía, no están exentas de presentar esas certificaciones. Pongamos el ejemplo de qué electrodomésticos ustedes podrían comprar en el exterior y necesitaría certificación, digamos, una certificación medioambiental. Porque como ustedes saben, los gases refrigerantes son agotadores de la capa de ozono. Entonces, los países se protegen y dicen que cuando se está lanzando con este tipo de mercancías debe haber una certificación. La certificación, ¿qué va a decir? Este refrigerador está funcionando, sí, es cierto, con gas helio, y este gas es agotador de la capa de ozono. Pero, ¿qué es lo que va a decir en este caso la certificación? Pero el refrigerador está elaborado de tal manera que no está emitiendo gases al exterior, no tiene fugas. Entonces, eso en el caso de refrigeradores que vengan con gases agotadores de la capa de ozono. ¿No te vas a dormir? ¿Qué pasa? ¿Alguien quería hacer uso de la palabra? Ah, se ha unido a la clase un compañero que está tomando minibús. Bueno, ya se da cuenta que estaba al aire. Bueno, vamos a decirle al compañero que está con su micrófono abierto cantando. Debe terminar su jornada de trabajo y se sube al minibús cantando y dice, aprovecharé para tomar mi clase de comercio exterior. Bueno, no lo hemos identificado. Ahí está. Mujica. Ya, no te preocupes. No te preocupes. Solamente que a partir de este momento, pues, a prestar atención. ¿Está bien? Entonces decimos que un refrigerador, cuando trae gases, y eso está en su clasificación arancelaria, cuando trae gases que son depredadores de la capa de ozono, tienen que tener necesariamente un certificado. ¿Ya? Este certificado va a ser el que le va a permitir, eso cuesta acá en Bolivia, digamos, vas a tener que ir en la misma frontera a obtener ese certificado en base, digamos, al modelo, al tipo, a un análisis físico que va a hacer esa certificación, van a poder emitirla. No es cosa del otro mundo, pero ya es un proceso adicional, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener precisión en la subpartida arancelaria. Hay refrigeradores que no funcionan con esos gases. Entonces, tendríamos que buscar esos que no necesitan certificación para que puedan ingresar al país. ¿De acuerdo? Entonces,
esto, digamos, también es importante para tomarlo en cuenta, ¿ya? Necesitaríamos, en el caso de mercancías, pues copia de la guía aérea, porque bueno, la guía aérea, como ustedes ya saben, es como la guía que nos dan cuando nosotros enviamos una encomienda por cualquier línea de transporte terrestre, ¿no? Entonces, tenemos esa guía aérea de manera similar, ¿no? Yo entrego mi mercancía a la flota y le digo, por favor, llévemelo hasta Santa Cruz, me van a dar una guía. Entonces, cuando yo le llamo a mis familiares en Santa Cruz y les digo, les estoy enviando una encomienda y el número de guía es tantos, ¿no? Y de esa manera reclaman la encomienda de Santa Cruz. Acá, digamos, la empresa de transporte aérea me va a dar una guía aérea cuando yo embarque una mercancía, ¿no? Cuando corresponda, dice, un parte de recepción. Entonces, ¿qué sucede? Cuando entra una mercancía a un recinto que nosotros denominamos almacén a cargo del concesionario de depósito aduanero. Puede entrar a un depósito cuando sobrepasa el monto de $2,000, tiene que irse al depósito aduanero, o cuando no se paga, es decir, bueno, usted ha hecho la liquidación, tengo 3 días para pagar, ¿cierto? Aquí está su liquidación de impuestos, tiene que pagar $150. Entonces, el dueño de la mercancía puede decir, pues se me agotó la plata, me acaban de robar, no tengo plata, no tengo dinero. Entonces, se queda a cargo en custodia de esa de esa empresa que nosotros denominamos concesionario de depósito aduanero, y pasan los 3 días y no paga su declaración de importación, entonces se emite un parte de recepción, ¿no? Y se emite un parte de recepción con sanciones adicionales, además por no haber pagado. Se le va a hacer una reliquidación con eh, actualización del valor y además con la multa correspondiente. Entonces, ahí sí podría emitirse un parte de recepción, ¿no? O como cuando les había indicado, pues la mercancía superó los $2,000, esta mercancía vale 2,500, por lo tanto ingresa al recinto aduanero y tiene que emitirse un parte de recepción, ¿no? Ahora, tenemos acuerdos muy específicos, como habíamos dicho, hay aduanas que se controlan mutuamente. El acuerdo entre Bolivia y Brasil para poder tener una aduana, una área de control integrado. Estas áreas de control integrado hacen, digamos, ya que Brasil ya revisa la documentación. ¿Y qué es lo que revisa? Revisa la factura, con nota de venta, con nota fiscal. En este caso, digamos, estos documentos van a venir sellados ya por la aduana de Brasil, es decir, la aduana de Brasil está avalando esos documentos, entonces ya no tenemos dudas, ¿no es cierto? Y puede también traer un documento de transacción equivalente, pero en este caso, nuevamente, la aduana de Brasil va a decir, sí, esta nota de venta vale, ¿no? O puede ser, como a veces traemos tractores usados desde Brasil, pues podrían ser también mini tractores que tengan un valor de hasta $2,000, ¿no? Entonces, si nos están dando, digamos, un documento de compraventa, la aduana de Brasil ya lo revisa al momento de realizar esa exportación. Entonces, para eso sirve el área de control integrado, ¿no es cierto? El manifiesto de carga IO, cuando se trata de un control de entrada y salida de Brasil, tiene que venir necesariamente sobre un medio de transporte. Y para que exista un manifiesto de carga o formulario de control específico de valor, digamos, de valoración, es necesario que pueda establecerse, digamos, como un documento también avalado ya por la aduana brasilera, ¿no? En el caso de la frontera con Argentina,
tenemos nuevamente la factura comercial sellada y firmada por ambas aduanas y el formulario de exportación simplificado de la Argentina. Entonces, como ven, puede haber una certificación también de la aduana a través de una exportación simplificada. Entonces, yo veo también que hay bastante comercio por legal, ¿cierto? No todo es contrabando lo que llega de Brasil o lo que llega de Argentina. Las personas que logran un conocimiento de todos los procedimientos, en este caso, por ejemplo, lo estamos excluyendo como simplificados, que comprenden, digamos, aquellos montos importados menores de $2.000 en el caso de Brasil-Bolivia o menores de $3.500 en el caso de Argentina-Bolivia. Entonces sí puede hacer, digamos, una importación sin riesgo, ¿no? Cero de riesgo. ¿Qué es lo que va a hacer un técnico aduanero en este caso? Pues va a revisar la DIM, que cuando no tiene observaciones le dice, bueno, sí, su declaración está muy bien hecha, vaya a pagar los impuestos. Se paga el IVA y el gravamen arancelario, y cuando se trata, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, se paga el ICE, el impuesto a los consumos específicos. Se paga en el Banco Unión. El Banco Unión está enlazado con el sistema de la aduana nacional, y este pago de tributos pues permite ya establecer que no ha habido mayores dificultades, ¿no? Cuando aquí ocurre el caso, aquí en este último párrafo, estamos viendo que cuando ocurre que no se pagan los tributos, no se olviden ustedes que cuando uno presenta sus datos al técnico aduanero, el técnico aduanero le da el ok a su declaración de importación simplificada. Entonces, el importador tiene hasta 3 días para pagar. Este es el plazo fatal, ¿no? 3 días. Generalmente lo hacen de manera inmediata, ¿no? Ahí está el banco en la frontera, tiene que pagar tantos, paga y ya tiene todo libre para poder continuar su viaje, ¿ya? Ahora, puede ser que por alguna razón, pues no pagan estos 3 días. Entonces, cuando no se pagan los tributos aduaneros de importación, se realiza ya una cobranza coactiva. Se retiene la mercancía y se le abre un proceso de ejecución tributaria. O sea, así tu televisor, digamos, solamente hayas tenido que pagar $500, pero en ese ratito no tenías plata, ni quien te preste, nadie te quiere comprar tu celular. Entonces, te agarran con todo, ¿no? La ejecución tributaria significa que por los pagos adeudados a la aduana, pues te van a congelar las cuentas, pueden hacer unas medidas preventivas de ese tipo que son difíciles de levantar. Pero entonces existen esas situaciones que son difíciles para algunos viajeros, ¿no? Nuevamente, remarcamos que cuando se realiza el pago, se hace el sorteo a canal. El sorteo a canal significa que va a ser canal verde, se autoriza, digamos, levante automático, o puede ser canal amarillo-rojo. Entonces, amarillo-rojo tiene que hacerse una revisión adicional, ¿no? Y llenar en el sistema de la aduana nacional. Se ha realizado la revisión, sí, se ha comprobado físicamente, sí, la documentación corresponde, sí. Entonces todo un cuestionario que se realiza en el sistema, el técnico de aduana lo hace y le da el ok para que pueda seguir, ¿cierto? Si el aforo determina un valor superior al establecido para menor cuantía, se instruye la realización de un despacho de importación a consumo a través de despachante de aduana. Esto es lo que yo les decía. Esto es lo que generalmente se trata de ver, digamos, ¿no es cierto? Por canal rojo se entiende que hay un sistema de riesgo. Eso significa que el técnico de aduana revisa la documentación y revisa la mercancía y puede encontrar una situación y decir, bueno, esta factura es una factura subvaluada.
usted me está declarando que vale $1,000, pero en realidad nosotros sabemos que este tipo de televisores cuesta $1,500, ¿no? Entonces, se acepta, el importador, bueno, paga los $500 y pasa, aunque su factura diga $1,000. La otra opción es que en el momento del aforo, en el momento en el que se revisa la mercancía, el técnico diga, no, usted está declarando $1,500, pero esta mercancía vale $2,500. Entonces retiene la mercancía y la lleva a un procedimiento que se llama despacho de importación a consumo. Se sale de la modalidad de despacho de importación de menor cuantía y se va al despacho de importación a consumo. Esto significa que va, digamos, la aduana ha valorado en $2,500 su mercancía, por lo tanto, tiene que hacerlo a través de una agencia despachante de aduana, ¿no? Entra al recinto aduanero, se genera el parte de recepción y se continúa con el pago de tributos. Como verán, en este caso, pues, o abandona su mercancía en la frontera para volver otro día a hacer el trámite, o se queda el tiempo que sea necesario para hacerlo a través de esta otra modalidad, que es el despacho de importación a consumo, en el que se tiene que pagar los servicios de un despachante de aduana, algo más complicado, ¿no es cierto? Ahora, el técnico en revisión, entonces, cuando realiza la revisión, con observaciones, va a rechazar la DINVA. Señor, está pagando de menos, tiene que pagar más, ¿no? O puede decir, bueno, pasa a depósito aduanero porque esto vale más de $2,000, ¿no? Ahora, ¿cuándo se rechaza el despacho de importación de menor cuantía? Primero, cuando son mercancías prohibidas, ¿no? Por ejemplo, mercancías nocivas para la salud. Puede ser, por ejemplo, mercancías que tengan la fecha vencida, prohibido. Productos que no puedan ser, que SENASAC haya dicho, bueno, esto no es apto para el consumo humano. O medicamentos que en el caso de AGMED diga, pues no, esto no lo voy a certificar. Prendería usada, ustedes saben que está totalmente prohibido, ¿no? Armas de fuego y cosas similares. No está permitido. También se puede rechazar la declaración de importación cuando se supere el valor establecido. En esos casos, como ya hemos dicho antes, se va a depósito de aduana y ahí se tiene que contratar una agencia despachante. Ahora, cuando son mercancías transportadas por una empresa de servicio expreso, cuando son mercancías que no cuentan con documentación de soporte, o cuando se trata de vehículos automotores, que a veces se puede calificar de vehículos automotores a determinados medios de transporte que pueden ser chiquititos y que puedan querer meterlo como menor cuantía. Menor cuantía no sirve para automotores, ¿de acuerdo? En el caso de las motocicletas pueden costar menos de $2,000. Entonces aquí está la prohibición expresa, dice, menor cuantía no está orientada a los vehículos automotores, ¿no? Y específicamente se refiere a las motocicletas, ¿no? Ahora, ¿hay un área de almacenamiento? Sí, hay un área de almacenamiento. El concesionario de depósito tiene que tener un área de almacenamiento. En el caso, por ejemplo, de las mercancías que son especiales, digamos, ¿no? Hay unas mercancías especiales como, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Dentro de mi, digamos, derecho de importar menor cuantía, puedo traer, pues, unas docenas de vino y de whisky, ¿no? Pero tiene que pagar los impuestos. Pero además
cada una de las botellas debe ser etiquetada. Ustedes han debido ver que muchos centros de expendio de bebidas alcohólicas te entregan una botella de vino, te entregan una botella de whisky, con una cintilla que dice tributos pagados, tributos aduaneros pagados. Entonces, ese es el trabajito que hay que darse cuando uno está importando, así sea, digamos, 3 docenas de vinos, ¿no es cierto? Entonces, se hace la declaración, se pagan los impuestos, el impuesto a los consumos específicos, impuesto al valor agregado y gravamen arancelario. 3 impuestos para importar bebidas. En este caso, antes de ingresar, se les debe colocar las estampillas, que son unos timbres, en realidad es el pago de impuestos que tiene que estar certificado en cada una de las botellas, ¿no? Entonces sí, es cierto, puedo traer bebidas alcohólicas hasta por un valor de $2,000, pero en el momento en el que yo pago los impuestos, la aduana va a decir: un momentito, le vamos a poner el cintillo a cada una de las botellas, ¿no es cierto? Entonces, cuando estos cintillos o estampillas que establecen, digamos, que se ha pagado los impuestos, no están adheridos a las botellas, que son botellas de bebidas alcohólicas fabricadas en el exterior, quiere decir que no han pagado impuestos, ¿cierto? Sospecha de que son truchas, también existe eso, ¿no es cierto? Que las botellas son rellenadas con cualquier otro líquido made in Bolivia y te lo venden como si fuera una bebida importada, ¿no es cierto? Entonces, cuando no llevan los sellos, los timbres, estas mercancías que deben ser controladas en frontera, pues es para sospechar, ¿no? El ingreso de mercancías al recinto aduanero. Entonces, acá tenemos cuando ingresan las mercancías al recinto aduanero, cuando son de menor cuantía, ¿no es cierto? Cuando se requiera el colocado de estampitas. Entonces, estoy trayendo bebidas alcohólicas allá, muy bien, uno tiene que entrar al recinto, y en el recinto pues le van a dar estos cintillos, estos timbres que los van a colar en cada una de las botellas. Tiene que esperar hasta que eso suceda. Las mercancías ingresarán al régimen de depósito y aduana cuando se rechace se rechace la mercancía en aplicación de que se trata de valores superiores a 2,000, cuando viene como equipaje acompañado, o $1,000 cuando vienen por envíos postales. En esos casos no pueden ser tomados en cuenta como menor cuantía, ¿no es cierto? Tienen que ir a despacho general. El importador, a través de un despachante de aduana, tenemos que contratar un despachante de aduana para poder sacar la mercancía. La mercancía de menor cuantía que arribe por vía aérea como carga, aspecto que será consultado en el manifiesto de carga y la guía aérea. O sea, cuando llega por vía aérea, todas las líneas aéreas, como les había mencionado, lo mismo que cualquier otro medio de transporte, tienen que tener un listado, todas las mercancías que está transportando, ¿no es cierto? El importador es el responsable de los costos y gastos del traslado de la mercancía al depósito aduanero. En algunos casos, digamos, el recinto aduanero puede quedar a unos kilómetros, entonces por trasladarlos, pues te van a cobrar. Cuando ya no tienes más observaciones sobre la mercancía de menor cuantía, pues el importador puede retirar de depósito aduanero cuando las mercancías ya tienen una DIM pagada y tiene su autorización de levante. Ha pagado todos sus impuestos, hemos contratado agencia despachante de aduanas. Ya está todo listo para que pueda salir del recinto. El concesionario verifica que la DIM es pagada, registrada, vía sistema, va a dar su OK y constancia va a hacer, digamos, va a generar la constancia de entrega de las mercancías en la salida del recinto aduanero, ¿no? Le hace firmar
al importador, dice, si usted se lo está llevando la mercancía, firme acá, eso es la constancia de entrega. Y finalmente el importador es el responsable de que la mercancía se retire, ¿no es cierto? Con los respectivos timbres etiquetados en el caso de las bebidas alcohólicas. Bien, entonces aquí podemos resumir todo el proceso que tenemos. El importador elabora la DIMES, el técnico de aduana hace la revisión, a través del sistema recupera toda la información, si está todo ok, le dice vaya, pague al banco, el Banco Unión recibe el pago, lo indica a través del sistema a la aduana nacional que ya tiene un RUP, un registro único de pago, el técnico aduanero verifica que está todo ok y listo, se retira la mercancía, ¿no? El concesionario, cuando ingresa la mercancía, pues puede dar el levante, ¿cierto? O genera el levante. Cuando ya se genera el levante, el importador puede retirar la mercancía. Entonces, esos son los pasos que nosotros seguimos para hacer menor cuantía. Está todo en el reglamento que está justamente en la parte superior de estos slides, ¿no? Entonces, esa es la forma como se hace una importación de menor cuantía. No necesitamos ser importadores habituales, aunque los importadores habituales pueden hacer menores cuantías, como se había mencionado el caso de los importadores de repuestos de automóviles. Por lo tanto, acá tenemos un nuevo reglamento para analizar. El reglamento de despacho de menor cuantía. ¿Sí? Cuando lo publiquemos, pues le vamos a poner aquí su RD, su resolución de directorio, que es el dato con el que nosotros podemos buscarlo en la página de la aduana nacional. ¿Está bien? Entonces, esto va a estar publicado. Lo que pasa es que en nuestra aula virtual, pues ustedes han debido dar cuenta que no ha estado activa debido a la acreditación, y valga la mención de la acreditación de la carrera, que afortunadamente ha aprobado con una nota altísima. Administración de empresas ya es una carrera certificada, por lo tanto, felicitaciones pues a todos, ¿no? Felicitaciones, ustedes han debido ver que todos los docentes y las autoridades, la directora y los estudiantes pues están absolutamente, digamos, contentos con una acreditación muy merecida y con una nota muy alta. Esto obviamente hace, digamos, notar de que la carrera está en un buen nivel académico y en un buen desempeño en toda la extensión, digamos, de lo que significa una universidad. Y esto obviamente la prestigia, ¿no? Y prestigia a los que vayan a salir. Bueno, tú saliste de la UNSA de una carrera acreditada, entonces pues el profesional que salga de la carrera de administración de empresas pues tiene ese sello adicional, ¿no es cierto? Profesional de una carrera acreditada. Muchas felicidades entonces a todos. Exactamente, ¿no? Es como para festejar, la verdad. Sí, ahora sí yo creo que podemos entrar a la morenada a festejar. Bien, vamos a abrir el espacio de 10 minutos para poder hacer un breve break y volvemos en un momento.
Bien, ya estamos de regreso. Por favor, me confirman de que están recibiendo el audio y el video de manera correcta. Muy bien, gracias. Por favor, en el chat registran su asistencia colocando primero su apellido paterno, luego el apellido materno y su nombre. De esa manera registran correctamente su asistencia. Bien, como habíamos indicado, pues la clase trata de llegar a lo específico, a lo concreto, digamos, en la preparación de todos ustedes para que puedan operar, digamos, el comercio exterior. No solamente con estos reglamentos que nosotros los vamos a ir explicando en detalle uno a uno, porque no sabemos si en algún momento ustedes puedan estar participando en una agencia despachante, en la oficina que necesita de una empresa cualquiera que necesita exportar o que necesita importar, tal vez en una empresa de transportes, porque ese es el mercado que nosotros tenemos, o tal vez en una empresa naviera, digamos que sería también una parte de nuestro espectro ya de mercado, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros necesitamos es ver que también las habilidades que ustedes puedan tener estén en lo concreto, en la operación del comercio exterior. Y en el término, digamos, nuestro, pues significa que ustedes puedan operar el sistema, manejar las páginas y los sistemas diseñados para importación que tiene la aduana nacional. Entonces, en este caso, pues queremos compartir con ustedes un video. El video es un video referido justamente a la importación de menor cuantía. La importación de menor cuantía, por lo tanto, está disponible en la página de la aduana nacional. Vayamos desde el principio entonces, ¿no? ¿Cómo hago una declaración de menor cuantía? Pues la declaración de menor cuantía lo hago ingresando a la aduana nacional. El primer ingreso que yo he realizado ha sido para registrarme como importador no habitual. Algo que también ya lo hemos publicado en anteriores videos. Ingresan a la página de la aduana, se inscriben como importadores no habituales, ¿verdad? Al inscribirse como importadores no habituales solamente requieren para eso un carnet de identidad y un acceso a Internet. Entonces ya están inscritos como importadores no habituales. Ahora ustedes están pasando por una frontera o por un aeropuerto o están recibiendo un paquete del exterior al que han establecido, digamos que vale más de $100. Por lo tanto, necesitan pagar los impuestos para disponer de sus mercancías. Entonces, hacemos una declaración de importación simplificada, una DIM-S. ¿Cómo lo hacemos? Esta es la página de la aduana nacional y nosotros vamos a ubicar una pestaña que dice suma. ¿Qué quiere decir suma? Sistema único de modernización aduanera. El sistema único de modernización aduanera es el sistema que está orientado a realizar los procesos de importación y de exportación, además de todos los destinos aduaneros especiales. Bien, entonces tenemos esta demostración. Ingresamos
a suma y vamos a ubicar una pestaña que dice operaciones no habituales. Operaciones no habituales, no frecuentes. En este caso, nosotros estamos haciendo un despacho, queremos hacer una declaración de importación de menor cuantía. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir a una pestaña que dice operaciones no habituales. ¿Ya? Cuando ingresamos a operaciones no habituales, nos va a dar dos opciones. Vamos a ingresar a operaciones no habituales para hacer exportación o para hacer importación. Entonces acá tenemos que escribir, digamos, hacer clic en la pestaña correcta y esto es importación. Entonces cuando nosotros ingresamos a importación, como ya habíamos indicado anteriormente, estamos registrados como importadores no habituales. Acá tenemos que decir cuál es el importador no habitual que va a realizar esta declaración. Debe ingresar con el mismo documento con el que nos hemos registrado en el SUB. ¿Ya? Nos hemos inscrito como importadores no habituales con una cédula de identidad. Nuestra cédula de identidad es esta que estamos digitando. Y acá debemos seleccionar cuál es la administración de aduana donde estamos realizando este despacho de menor cuantía. ¿Es en aeropuerto? ¿Es en frontera? ¿O es postal? Entonces solamente tenemos esas tres opciones, ¿no es cierto? O estamos retornando de viaje por aeropuerto y estamos acompañando nuestras mercancías nuevas que nos hemos comprado en nuestro viaje, o estamos en la frontera terrestre por esa misma misión, o estamos recibiendo por postal, estamos recibiendo un paquete, una mercancía. Y acá tenemos el detalle de fronteras. Estamos digitando que estamos ingresando por tierra. Estamos ingresando por tierra y estamos ingresando por frontera. Entonces, cuando nosotros digitamos frontera, se nos va a habilitar en aduana de despacho cuál es la frontera y la administración aduanera con la que nosotros vamos a realizar nuestro despacho de menor cuantía. ¿Ya? Cuando nosotros estemos elaborando nuestra DIM-S, ¿dónde lo vamos a presentar? Pues acá tenemos que colocar de manera correcta cuál es la aduana por la que estamos pasando. En este caso es Pisiga. ¿Ya? Estamos pasando por Pisiga y vamos a ingresar, por lo tanto, este código de verificación, que es un código de seguridad para entrar al sistema. Se digita el código de seguridad y podemos ingresar a realizar nuestra declaración de importación. Nuevamente ustedes ven el sistema suma. Ustedes tienen que operar el sistema suma para poder registrar correctamente la importación que están declarando. Como ya saben, tenemos 3 pasos que cumplir. Y en el primero, digamos, vamos a dar los datos generales y de la transacción. Entonces aquí tenemos el destino o régimen aduanero. Cuando nosotros hacemos clic en esta pestaña, en este campo, vamos a tener 2 opciones. En el destino o régimen aduanero vamos a tener el despacho de menor cuantía o equipaje de viajeros. ¿Ya?
equipaje de viajeros lo vamos a utilizar cuando nosotros tengamos equipaje no acompañado, por ejemplo, que está llegando en otro avión. Para nuestro caso vamos a utilizar la opción de menor cuantía. ¿Bien? Luego vamos a elegir, solamente hay una opción, la modalidad del régimen, despacho de menor cuantía fronterizo. El despacho de menor cuantía fronterizo, entonces es la única opción disponible para este caso. Y cuando se encuentre en recinto, debemos colocar el número de parte de recepción, es decir, recuerdan ustedes que hay una situación en la que se encuentra con parte de recepción, pues la tendrían que digitar en esos casos, pero acá nos da la opción, ¿cierto? ¿Va a tener parte de recepción? ¿Sí o no? Entonces nosotros le vamos a colocar la opción correcta que le corresponde, en este caso, no. No tiene parte de recepción. No ha ingresado al recinto, por lo tanto el concesionario de depósito no nos ha entregado un parte de recepción. ¿Sí? Vamos a seguir verificando los datos. País de última procedencia. En este caso, pues es Chile, ¿cierto? Porque estamos hablando de una frontera con Chile. Departamento de destino. Nos estamos yendo hasta Oruro. Ese es nuestro destino. Ahí nos va a dejar la flota. Aquí tenemos ahora el valor total de la mercancía. $115. Eso es lo que vale la mercancía. ¿Ya? En este caso, entonces, estamos viendo la situación. La situación es, este es un pasajero que está trayendo mercancías nuevas, tiene una franquicia de $1,000, pero ha excedido su franquicia de $1,000 por $115. Entonces tenemos que pagar impuestos, tiene que pagar impuestos este pasajero, tiene que pagar por el valor de la mercancía. Y aquí lo que está indicando es que su mercancía, el excedente de ese valor es $115. ¿Ya? Como verán ustedes, el sistema le da ya un flete y un seguro de manera automática, porque todas las mercancías deben viajar con flete y con seguro. Acá, en este caso, digamos, puede ser que tenga un documento, tal vez lo tenga, pero acá tenemos también el documento de respaldo del flete total, en referencia, digamos, a lo que es el flete, el transporte. Si tenemos algún documento que nos diga es por transportar esta mercancía le estamos cobrando tanto, pues por lo general, como está viniendo como equipaje acompañado, pues no tenemos el respaldo del flete. Tampoco tenemos un seguro. Entonces vamos a colocar no en ambas opciones, ¿no? Cada mercancía, entonces, de acuerdo al Incoterms, puede viajar con seguro o puede viajar sin seguro. Si tuviéramos un documento que mostrar y que establezca, digamos, una prima de seguro para el transporte de esa mercancía, colocamos esa prima y decimos sí, tenemos documento de respaldo. Acá. Sí tenemos documento, etc. Ahora, cuando en el flete nos cobran específicamente por el transporte de esa mercancía, también tendríamos que decir sí, tengo un flete específico. Pero digamos, lo hace de manera automática el sistema, 5% y 2% respectivamente. Esto también por ley. Estamos hablando del artículo 20 del reglamento a la Ley General de Aduanas, que aplica en caso de que no se tenga documento de transporte y no se tenga documento de seguro, se aplica el 2% para el seguro y el 5% para el transporte.
Eso es lo que está calculando de manera prima. Si tienen otros gastos, pues nada. En caso de contar con parte de recepción, se debe consignar la cantidad de bultos y pesos recepcionados, ¿no? En caso de tener parte de recepción. Pero nosotros, en este caso, digamos, pues le vamos a colocar es un bulto y el peso total, ¿no? El peso total de 6. El peso neto es cuando se llena automáticamente con la sumatoria de los pesos netos registrados por ítem y no puede ser mayor al peso bruto. Pero bueno, acá tenemos ya llenados los datos generales y luego de llenados los datos generales nos vamos a los datos de las mercancías. Nos hace una pregunta de seguridad y dice, ¿estás seguro de haber digitado correctamente los datos? Aceptar. Aceptamos y luego nos vamos al llenado de los ítems, ¿cierto? Tenemos una factura única. Vamos a sumar acá más un ítem. ¿Ya? Entonces acá tenemos que detallar los datos de la mercancía. Nos va a dar solamente la opción comercial otros. La subpartida arancelaria que le corresponde, digamos, a esa mercancía. Estamos trayendo un televisor, dicen, ¿cierto? El televisor de pantalla con tecnología LED. Ese televisor nos costó $1,115. Entonces ahí colocamos en la descripción comercial de la mercancía, es un televisor marca Samsung de 32 pulgadas, bueno, muy chiquito, ¿no? Y anotamos el modelo. El modelo es UN32T. Anotamos todo para que coincide, digamos, con la declaración, con los datos cuando el técnico vaya a revisar. Ese es el modelo que nosotros estamos importando, entonces es un televisor Smart TV. Como se trata de un televisor, lo mismo que cuando nosotros importamos un celular, nos va a pedir el número de serie. ¿Ya? Número de serie del televisor. Entonces, acá nosotros tenemos que digitar el número de serie de manera cuidadosa, digamos, para que coincidan todos los dígitos del número de serie, que en inglés pues es el serial number, y ese serial number está detallado en el televisor, ¿no? ¿Cuál es la unidad comercial? Pues es una unidad, nada más que un televisor, ¿no? Unidad. Cantidad comercial, pues 1. Valor de la transacción, ya lo habíamos dicho, ¿no? $115. País de origen, China. Bueno, en este caso, de fabricación mexicana. ¿Existe un acuerdo comercial que cubra a esta mercancía proveniente de México? Pues no. Viene en caja de cartón y su peso neto es el que ya hemos digitado. Vamos a ir a la siguiente, aceptamos, y acá vamos a apretar una pestaña que dice calcular tributos.
¿Ya? Nosotros vamos a calcular los tributos. Ya hemos indicado el valor de la mercancía, el detalle de la mercancía. Y cuando digitamos calcular tributos, nos va a indicar cuánto debemos pagar en bolivianos. ¿Ya? Y en este caso, digamos, vamos a ir a el registro de los documentos. Como les había mencionado, los documentos que son soporte de la importación tienen que estar digitalizados. Y al estar digitalizados, pues se los puede subir a un sistema. Y en este caso, estamos importando un televisor. Es una importación de menor cuantía y por lo tanto viene con una factura comercial. Y esa factura comercial nosotros la vamos a escanear y luego la vamos a declarar. Esto acá. Entonces tenemos un archivo digital en el que está la factura comercial. Entonces vamos a decir qué número de factura es, cuál es la empresa que emite la factura, cuál es la fecha de emisión de esa factura. La cantidad de ítems asociados es 1, monto 115 nuevamente. Esta moneda es en dólares. El estado es original, se refiere al estado de la factura, es un papel original. Y acá nos da la opción de subir un determinado documento digitalizado, ¿no? Estamos buscando el documento, ese documento lo vamos a abrir y vamos a digitar subir. Entonces ya hemos subido el documento y tenemos varias opciones. Podemos inclusive ver el archivo para ver si no nos hemos equivocado. Y vamos a digitar modificar, como aceptar. ¿Bien? Aceptar. Por lo tanto, ya hemos indicado que se ha agregado la factura comercial. Si hubiera otros documentos que son necesarios, pues los subimos. Y acá dice, bueno, qué tipo de documento es. Hay una lista de empaque, ¿no? Una lista de empaque que viene con el televisor. ¿Qué número de lista de empaque es el que estamos indicando? El emisor es el vendedor, la fecha de emisión es original. Y si es que existe la lista de empaque, pues la cargamos al sistema. Lo subimos con esa tecla, este botón que dice subir. Subimos el documento, aceptamos en este caso el segundo documento, y como es un documento que no es obligatorio, pues lo podemos inclusive eliminar, ¿no? ¿Requiere completar información adicional? Sí, vamos a poner información adicional, o vamos a poner no, cuando no requiera información adicional, y vamos a ir al último paso, que es la siguiente, ¿no? Revisar y enviar. Acá nos da la opción de revisar todo el documento, toda la declaración, el detalle de la mercancía, el número de ítems, el número de documentos. Y luego vamos a ir a registrar, ¿no? Cuando se ha registrado, nos da un mensaje que dice se registró correctamente. Entonces el sistema nos avisa que nuestra declaración de importación ha sido registrada de manera correcta, por lo tanto nos está dando un número de declaración de importación simplificado. En este caso es la DIM S